Un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, bueno, estábamos iniciando semana, iniciando día, iniciando mes. Así es que bueno, ya estamos tarde. Vamos con nuestro segmento Construyendo Hogares Sólidos. Este segmento lo dirige el pastor Boris Gutiérrez. Así es que le damos la bienvenida, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, querido Jorge? Todo muy bien, todo muy bien. Sí, hermano, gracias a Dios, volviendo al ritmo del trabajo después de una semana de descanso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya esos descansitos los necesitamos todos. Sí, Y bueno, señor. ahora sí, hacer lo que nos mandaron a hacer. Ok, aquí estamos. Ujú. Muy bien, buenas tardes, queridos hermanos. Es una alegría poder compartir con ustedes nuevamente, estar en nuestro programa los lunes en la radio Busco en ti, donde estás, no es el final. Ciertamente no es el final el lugar donde estamos. Siempre hay una nueva esperanza, una nueva luz. No importa lo que estemos viviendo, aún hay más para caminar. Entonces, he estado, como les decía, en unos días de vacaciones y nos tocó cocinar con leña. Eso fue algo muy interesante. Y pues yo me ofrecí obviamente de voluntario porque soy el único hombre en la familia. Entonces me ofrecí de voluntario para mantener el fuego ardiendo en el fogón. Nos habíamos decidido cocinar sancochito y lo teníamos todo listo y empecé a hacer arder la leña y obviamente eso fue el trabajo de toda una mañana. Gracias a Dios que llevé leña, entonces era meter y meter, pero no dejar, no, la idea era no dejar que se apague, porque si se apagaba, pues obviamente nos quedábamos sin almuerzo. Pero mientras ese arduo trabajo realmente cansador toda la mañana, me puse a pensar que en la Biblia nos habla, cuando Dios habla a los sacerdotes y les dice, no dejen que el fuego del altar se apague. Me hizo pensar que uno de los trabajos de los sacerdotes era no permitir que el fuego se apague, porque si el fuego se apagaba, ya no se podía ofrecer sacrificio. Entonces fue muy interesante al volver, empecé a estudiar el tema, a revisarlo, a repasarlo, y me encontré con grandes sorpresas. Entonces, eso es lo que voy a intentar compartir en este tiempo que tenemos. Hay un dicho muy popular que dice, es importante saber para qué nacimos, pero más importante es saber para lo que no nacimos. Yo creo que a veces el no entender para qué nacimos hace que no entendamos, o sea, voy a repetir, el no entender para qué nacimos hace que nos metamos en cosas para lo cual no nacimos. Y a veces nos entretenemos demasiado en las cosas que no son importantes, que no son vitales ni tienen peso de eternidad. Pero ciertamente el mantener el fuego encendido era una labor de los sacerdotes. Y esa era la única, bueno, entre muchas labores, esa era una labor muy importante. Y la idea era no permitir que el fuego del altar se apague. Ahora, leí una historia de Max Lucado, un escritor que cuenta una historia de un cuidador de un faro. Él era un cuidador de un faro. Para los que no entienden qué era un faro, en esa época los faros siempre están a la orilla del mar en lugares peligrosos donde no se podía llegar a la costa con facilidad. Entonces los barcos podían mirar ese faro, esa luz
en la oscuridad y ser guiados por esa luz para no sufrir accidentes. Entonces, la obligación de este hombre era mantener la luz prendida durante la noche. Y el gobierno le daba un turril de aceite, porque para tener luz había que quemar aceite, que le duraba durante todo el mes. Entonces el gobierno cada mes le proveía de aceite para que él pudiera cumplir su labor. Pero resulta que un día una vecina viene y le pide el favor que por favor le regalara un poco de aceite, que el de ella se le había acabado y que ella necesitaba con urgencia un poco de aceite y que no sabía de dónde más conseguirlo. Este hombre, con un buen corazón, accedió y le regaló a la vecina un poco del aceite que él tenía para que la luz del faro no se extinguiera, no se apagara. Entonces resulta que al día siguiente llega otro vecino y le dice, ay vecino, por favor, mira, estaba buscando aceite en el pueblo y no lo encontré. Por favor, necesito que me regales un poco de tu aceite porque mis hijos esta noche van a estudiar toda la noche y se van a amanecer y no tengo aceite. Entonces, el hombre no vio que debiera cerrar su corazón contra esa persona y dijo, bueno, tienes una muy buena razón y yo tengo bastante aceite, entonces te voy a regalar el aceite que tengo. Y resulta que le regaló a este también. Entonces, al día siguiente llega otro y le dice, mira, he tratado de ponerle aceite a mi carruaje y estoy varado, no puedo moverme. Necesito un poco de aceite para que los engranajes de las ruedas puedan funcionar. Entonces, no sé si tú me puedes regalar aceite. Y este hombre también le regaló sin ningún problema un poco del aceite. Entonces, cuenta la historia que llegó el fin de mes y en la última noche él no tenía aceite para poner para el combustible para que el faro alumbrara. Resulta que se le acabó y justo esa noche 3 barcos se acercaron en la noche y sufrieron un tremendo accidente. ¿Por qué? Porque ese hombre sencillamente no cumplió su labor. Él pensó que no era ningún problema regalar su aceite a otros vecinos. Y con eso él estaba pensando quedar bien él, pero también hacer quedar bien a la empresa donde él estaba trabajando. Entonces, cuando vinieron los jefes, le dijeron, ¿qué hiciste? Él dijo, no, sencillamente regalé el aceite a unos vecinos que necesitaban y a mí me pareció bien hacer eso. Dijo, no, no está bien, porque a ti se te paga para que mantengas la luz del faro encendido. Y mira lo que provocaste. Entonces, no siempre las buenas intenciones son las mejores. Y a veces, tristemente, nosotros como cristianos estamos muy ocupados solamente en muy buenas intenciones, por no saber qué es lo que realmente me corresponde hacer. Y lo que realmente pues me corresponde a mí como sacerdote, como cristiano, es no permitir que el fuego del altar se apague. Esa era una labor que Dios había encomendado a los sacerdotes en el libro de Levíticos, capítulo 6. Entonces, tal vez el cuidador del faro se le olvidó cuál era su prioridad o su propósito, tal vez nunca lo supo, quién sabe, ¿no? O no le dio importancia. Estaba tan dedicado así día a día que no vio más allá de su tarea rutinaria, no vio lo importante de su labor para con los barcos, hasta que encallaron. Y fue tarde cuando se dio cuenta que había desperdiciado su aceite. Qué tristeza, ¿no? Esta historia me hace recuerdo a Marta y a María
cuando Jesús los visita a ellas. Y Marta, al ver que Jesús había llegado a la casa de ella, empieza toda afanada a querer hacer algo para invitar a su maestro. La Biblia no relata qué es lo que estaba haciendo. No relata lo que estaba cocinando o qué estaría preparando, no sabemos. Pero la Biblia sí nos relata de la actitud de María. María, al ver que Jesús entró a su casa, ella se tiró a los pies de Jesús y empezó a escuchar lo que su maestro hablaba con mucha atención. Y María, Marta, cuando ve eso, se enoja y le dice a Jesús, le dice, maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana está toda ahí sentadota mientras yo aquí estoy tratando de prepararte algo para invitarte? Dile a mi hermana que venga y me ayude, por favor. Jesús le da una respuesta tan contundente y para nosotros probablemente fuera de foco. Le dice, no, Marta, Marta, estás afanada y turbada en muchas cosas, pero tu hermana ha escogido la mejor parte y esta no le será quitada. Entonces esto esta historia también nos muestra que cuando no entendemos cuál es nuestra prioridad, muy fácilmente terminamos haciendo cosas que no son importantes, que parecieran que son importantes, pero no lo son. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en Mateo, capítulo 5, dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora escuchen, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la palabra de Dios en Mateo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero cuando yo dejo que ese fuego se apague, cuando yo no estoy pendiente de que ese fuego no se apague, pues llega un punto en que se apaga. Y entonces dejo de hacer aquella labor que es importante y para la cual yo he sido creado y he sido llamado por Dios. Entonces, a veces terminamos haciendo muchas cosas que son importantes, probablemente necesarias, pero que no realmente necesariamente están mostrando que yo entiendo cuál es mi llamado. Por ejemplo, una persona que trabaja en cualquier empresa y trabaja 8 horas diarias, pues esa es su labor y probablemente sea un buen empleado. Probablemente hasta le han dado un premio por ser un buen empleado. Y hace bien su trabajo. Pero su verdadera labor no es solamente hacer un buen trabajo, sino que su verdadera labor es ser luz en ese lugar donde Dios lo puso, en esa empresa donde Dios lo puso. Y que todos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a Dios nuestro Padre. O sea, que su hablar, que su forma de vestir, su puntualidad, su honestidad, su trabajo, todo eso muestre que es un cristiano. Algunos podemos ser buenos empleados, pero tratamos de que nadie nos identifique como cristianos. No somos una especie de agente secreto 007. Y escondemos la luz debajo de un almud, porque no queremos que nadie se entere que somos cristianos. Pero ¿qué es lo más importante? La palabra de Dios nos muestra que somos sacerdotes delante de Dios. Y una de las labores que Dios da en Levíticos, capítulo 1, versículo 1, dice que no debemos dejar que el fuego se apague en nuestro
en nuestro altar. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de nuestra vida y de cuál es nuestro llamado, para qué hemos sido llamados. Voy a leer Levítico 6, dice, el trabajo de los sacerdotes era no permitir que el fuego se apague, porque era especial ese fuego. O sea, leyendo las escrituras, me di cuenta que en Levíticos 9, versículo 23, ellos preparan el altar, Moisés, Aarón y sus hijos, porque ellos eran los sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios, preparan el altar y de pronto sale fuego de la presencia de Dios y enciende el altar. Y de ahí para adelante la tarea de los sacerdotes levitas era no permitir que ese fuego se apague. Era un fuego especial porque era un fuego que descendió de Dios, del cielo. Y Dios dice, ahora no dejen que ese fuego se extinga. Hay un fuego que Dios encendió en nuestras vidas cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Nos convertimos y resulta que ese fuego en nuestro corazón viene y enciende, nos enciende, y de pronto empieza la vida en nosotros. Y Dios dice, no dejes que ese fuego se apague en tu corazón. Pablo le dice a Timoteo, no dejes que ese fuego se apague en tu corazón. Avívalo. Avívalo. No dejes que se apague. Eso quiere decir que sí se puede apagar si no le pongo cuidado, ¿verdad? Entonces, recordemos que el primer fuego pues desciende del cielo, por eso es importante. Y luego la tarea de los sacerdotes era mantener el fuego encendido. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, el Levítico nos habla del templo, nos habla de los sacrificios, nos habla del altar, nos habla de los holocaustos, etcétera. Es un libro que nos habla de cuál es nuestra labor aquí en la tierra. Y nosotros, pues, amados, venimos a ser, somos el templo de Dios, ¿sí? ¿Y qué deberíamos aspirar en nuestra vida? Pues hacer un sacrificio vivo, como dice en Romanos capítulo 12. Somos sacrificio vivo, santo y agradable, que este es nuestro culto racional. Y por último, pues, la tarea era de los sacerdotes cuidar el fuego, no dejar que el fuego se apague, porque cuando el fuego se apaga, se acaba el sacrificio. Entonces, recordemos al cuidador del faro. No mantuvo el fuego donde debiera mantenerlo. Y luego vinieron los accidentes. Yo pregunto, ¿tú estás manteniendo el fuego en tu hogar? Hogar viene de la palabra hoguera. Y nosotros somos llamados a mantener ese fuego en nuestro hogar. Debemos tener leña y mantener el fuego siempre ardiendo. Pero ¿de dónde traemos esa leña? O sea, en Levítico capítulo 1 dice, encontramos un principio muy interesante. Dice que de su voluntad lo hará. Traerá ofrenda a Dios y lo hará de su voluntad. O sea que la actitud de poner leña todos los días tiene que ser una acción voluntaria de cada uno de nosotros, como padres, como esposos, pero primeramente como hijos de Dios, mantener el fuego en el altar siempre ardiendo, que siempre haya fuego en ese altar, para que las ofrendas que yo presente sean consumadas por el fuego. Y dice la palabra en Levíticos que esto sube como un olor fragante hacia Dios y es una ofrenda de paz. Qué importante mantener el fuego en nuestro altar. Entonces, supongamos que sí, vivimos en esa época donde se presentaban los sacrificios. Y supongamos que yo era una persona común y corriente, como cualquiera de los israelitas, y de pronto una mañana me levanto y digo,
Bueno, estoy muy agradecido a Dios por todo lo que Él me ha dado. Me ha dado ovejas, me ha dado vacas, me ha dado ganado y yo realmente estoy muy agradecido. Tengo una familia hermosa, tengo un esposo, unos hijos y yo realmente quiero agradecer a Dios y voy a presentar mi ofrenda, mi sacrificio. Y voy a llevar al sacerdote para el perdón de mis pecados y el de mi familia y de los que viven en mi casa. Y entonces, como israelita, yo tenía que escoger lo mejor de mi ganado, lo mejor de las ovejas, la que no tenía ni mancha, ni defecto, ni nada, o sea, era la oveja perfecta. Cuando yo encontraba esa oveja, yo la cogía y la llevaba al sacerdote. El sacerdote la revisaba para luego sacrificarla en el altar, en ese altar donde el fuego no se les permitía que se les apague. Pero antes que el sacerdote degüelle a la oveja o al carnero, yo ponía mis manos sobre la oveja, como diciendo, al poner mis manos, como diciendo, la oveja está ocupando mi lugar. Yo debiera estar ahí, pero al poner mis manos sobre la oveja estoy transmitiendo mis pecados y estoy diciendo es como si yo fuera a ese holocausto. Ahora, cuando leemos en Romanos capítulo 12, nuestro culto racional dice la palabra, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que ese es nuestro culto racional. Ahora, veamos en Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso lo encontramos en Efesios 5, 2, porque Él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él vino con ese propósito para ser entregado en el altar del sacrificio por causa de nuestro pecado, para darnos vida cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él murió por nosotros. Y ahora la palabra de Dios nos inspira que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que este es nuestro culto racional. Debemos andar en amor, como Cristo nos amó. Y andar en amor es mantener el fuego encendido en nuestros corazones. Es una labor del sacerdote y nosotros como padres de familia, sencillamente somos los sacerdotes de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Entonces es nuestra obligación, amados, mantener el fuego encendido en el altar. Entonces en Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en este mundo. ¿Sí? Muy bien. Eso es, amados. Yo quiero inspirarles en esta tarde que mantengamos ese fuego de nuestro primer amor, ese fuego cuando descendió a nuestras vidas y despertó en nosotros esa pasión de nuestro primer amor, ese deseo de ir los domingos a la congregación, ese deseo de levantarnos temprano para orar, para leer su palabra. Que no dejes que la pereza extinga el fuego que Dios ha encendido en tu vida. Tú tienes la obligación de mantenerlo encendido. Tristemente, a veces llega el domingo y es una carga, es un tedio, porque llegó el domingo y tenemos que ir a la iglesia, no, qué bobada. Y entonces a veces elegimos o preferimos no ir porque según nosotros nos merecemos, porque trabajamos duro toda la semana, nos merecemos un descanso, etcétera. Más muy temprano para levantarme a orar, no, lo voy a hacer en la noche, pero en la noche cuando llego a la casa, no, muy tarde, estoy cansado, mañana lo voy a hacer. Y así
vamos posponiendo y poco a poco el fuego del altar se va apagando. Para mí ha sido una linda experiencia estar frente a ese fogón y estar meditando en la importancia de no dejar apagar ese fuego. Yo sabía que si dejaba apagar ese fuego, no hubiéramos almorzado ese día. O probablemente sí, de pronto no era algo relevante ni una cuestión de vida o muerte, porque si no, pues la solución hubiera sido comprar almuerzo en el pueblito más cercano y ya, y se acababa el problema. Pero en este caso no es así. En este caso, como el hombre del faro que les conté, la vida de muchas personas estaban en peligro, sencillamente porque él no cumplió su labor. Y cuando yo no cumplo mi labor, no es pues como un sancocho, amados. No es porque solamente voy a comer un sancocho, no. Porque si no hay fuego en mi altar, en mi hoguera, en mi hogar, en mi casa, entonces no puedo presentar mis ofrendas. Y si dejo que el fuego se apague, los que van a sufrir son mi familia, mi esposa, mis hijos. Entonces les inspiro a mantener el fuego ardiendo en nuestro altar, en nuestro hogar. Muchas gracias por escucharme, por la reflexión. A mí me ha servido mucho y todavía sigo masticando esta idea. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios salve a Colombia. Muchas gracias por este tiempo. Hasta el próximo lunes.